Primero que quiero que recuerden, primero que la patología más frecuente en la cavidad oral es la patología infecciosa o la patología inflamatoria. Ahora en esta reunión vamos a tratar de enfocar más el tema de los tumores, porque es lo que nos preocupa. Sin embargo, la importancia es diferenciar una lesión cancerosa o posiblemente maligna de una lesión que no lo es. Acá tengo algunas, bueno, estas cosas son más o menos, ahí está, más o menos típicas, digamos. Esta es una paciente de 60 años más o menos. Edéntula, como ven, acá está con la boca abierta mostrando el paladar. Es edéntula y tiene un problema, un cáncer de mama. Ha estado en tratamiento con quimioterapia, algunos fármacos, y lo que se muestra acá se demostró que es una micosis oral, en este caso una candidiasis, lesión inducida por fármacos. Tengo otra imagen. Esta puede ser. Ah, pero está muy chiquita. Creo que ahí la pueden ver. Es una formación proliferativa en el reborde alveolar o encía. Tengo otra vista de lo mismo, sí, realmente es lo mismo, pero visto de otro ángulo. A ver, esta es una formación que presenta crecimiento progresivo, pero esta imagen y la anterior están relacionadas con la gestación. Estas son pacientes que están gestando. Entonces hay que tener en cuenta el llamado granuloma gestacional, o también le llaman épulis. Estos son lesiones comunes, son frecuentes. Y lo que se espera y lo que sucede es que estas lesiones usualmente reducen y llegan a desaparecer con el término de la gestación. No tienen alguna relación hormonal. Y justamente ahí viene el detalle. La mayor frecuencia de lesiones o motivos por los cuales consultan son lesiones de aparición eh, reciente. Otra lesión son la estomatitis, que se puede caracterizar por aftas, que eso sí son lesiones ulceradas. Una característica de las lesiones malignas es la ulceración. La forma de presentación es o de un tumor o una úlcera, una herida, pero que progresa. En estos casos que yo les muestro, tratamiento de la lesión, sismicosis, por ejemplo, tratamiento o simplemente el tiempo de evolución que va a solucionar estos problemas de épulis gravídico, o el tratamiento de una lesión tipo como una afta. Bueno, ahora han visto muchas imágenes de eso, deben solucionar el problema en un lapso variable, 15 días, a veces un poco más, pero si pasa un mes, una lesión que persiste, ya sea ulcerada, sangrante o dolorosa o un bulto que va creciendo, entonces esos son los motivos de preocupación por los cuales estamos haciendo, o en parte, esta presentación. A ver, ¿quién ha venido? ¿Alguien más? ¿Dónde está? 3 más 7 y 3, 10. Ya. Doctor, buenas tardes. Hay chicas que están en espera, doctor, para que se puedan unir a la reunión, por favor.
Vamos a hablar de la anatomía, pero solamente muy brevemente en, en oncología, digamos, o en el tratamiento o en el manejo de los tumores malignos. Tenemos una terminología muy especial que tenemos que mencionar. Es la de los sitios anatómicos y los subsitios. Entonces, en este caso, el sitio anatómico al cual nos referimos es la cavidad oral. Anatómicamente es el principio del tubo digestivo. En este corte sagital no se ve bien los tejidos blandos, pero vamos a tener que, empezando en los labios hasta atrás, en la parte del techo, tendría que poner un límite que es el borde del paladar óseo, el borde del paladar duro, y en la parte inferior el límite, que en este dibujo no está bien visible, pero lo marcamos aproximadamente el, el límite entre los dos tercios anteriores y el tercio posterior de la lengua. Es decir, hasta ahí va a ser cavidad oral. Lo que continúa es faringe, vale decir orofaringe, la orofaringe. Ustedes conocen la nasofaringe, orofaringe y la hipofaringe o faringolaringe. Está abajo. Entonces, vamos a establecer estos límites para empezar. El tercio posterior de la lengua también se llama base de lengua, y quiero que recuerden ese nombre, base de lengua. Es el tercio posterior, lo que queda hacia atrás, corresponde a la faringe. También en algunos textos lo llaman raíz de lengua. Vamos a borrar unas ventanas. Bien, en, en la terminología o en la clasificación de los tumores malignos de cavidad oral, a lo que nos vamos a referir, dijimos que subsitios pueden ser también los labios, pero hay que venir la parte importante. Por supuesto, no todo el labio. El labio es un órgano que tiene espesor total, desde piel hasta mucosa. ¿Qué parte del labio corresponde a la cavidad oral? Ahí viene este detalle. Una persona que está con los labios cerrados hacia afuera, se ve la parte externa del labio, que son la piel y parte del bermellón. Y por adentro están la mucosa y también parte del bermellón. Entonces, ¿dónde empieza la cavidad oral? En los epitelios de transición y mucosas. Ustedes saben que en la parte externa es un epitelio polistratificado, plano, queratinizado. ¿No es cierto? Ustedes saben eso. La parte interna también es epitelio plano, polistratificado, pero no queratinizado. Entonces acá están, vean, en este dibujo, hacia afuera, y tienen vellos, folículos pilosos, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas. Por la parte interna no hay folículos pilosos, no hay pelo, pero hay glándulas salivales. El epitelio, como les digo, es similar, pero acá no hay queratina. En la parte externa sí, es la parte que está expuesta, la parte más resistente a cualquier trauma. Entre ambos está el otro epitelio que se llama epitelio de transición, según los textos de histología. Y es a lo que denominamos anatómicamente el rojo del labio, vermellón o vermilion, según el idioma que quieran usar. Entonces, empezamos a hablar de cavidad oral pasando este límite, el límite que está entre piel y rojo del labio, tanto el labio superior como el labio inferior. A partir de ahí, hacia adentro, ya empieza
la, la cavidad oral. Y hacia adentro, acá tengo otro corte histológico. Estos son del libro de histología, que ustedes conocen. Eh, Tengamos el labio inferior. Entonces empezamos. Tenemos piel por fuera, luego viene el rojo del labio, viene la mucosa y a continuación está otro subsitio anatómico que es la encía o también llamado reborde alveolar. Y entre ambos un surco. Ahí se ve en el dibujo. Ese es el surco vestibular. La primera parte, cuando uno entra, por decir así, en la cavidad oral, es el vestíbulo, ¿no? Igual que en un hotel, en una casa. La primera parte es el vestíbulo. Ahí nomás está surco vestibular inferior y surco vestibular superior entre labio, mucosa del labio y encías o entre mucosa de los carrillos, igualmente las encías. Entonces acá ya estamos viendo dos sitios anatómicos. Y luego, aquí hay algo más que quiero mostrarles, en la lengua. La lengua es un importante órgano de la cavidad oral, pero acá la dividimos en, en dos partes, mejor dicho, en tres partes, ¿no? Pero primero, las dos terceras partes anteriores, lo que está en el dibujo en la parte inferior, y el otro tercio que está arriba, que es posterior. Son los dos tercios anteriores los que corresponden a lengua oral. Lengua móvil es la parte de la lengua que sirve para deglutir, para hablar, para silbar, para sorber con cañitas, etcétera. Cuerpo de lengua. Esa es la parte, el subsitio anatómico es la lengua oral, los dos tercios anteriores. La parte posterior, que se llama base de lengua o raíz de lengua, quiero que tomen nota de esos nombres para no confundir, ya no pertenecen a la cavidad oral, pertenecen a la orofaringe. Hacemos esta diferenciación siempre porque son sitios anatómicos diferentes y en muchos casos tienen implicancias pronósticas y también de diferentes formas de tratamiento, pero están contiguos. Es por eso que en muchos textos, en conferencias, congresos, artículos que han leído incluso, hablan de los dos sitios anatómicos, los dos juntos, hablan de los dos, porque están muy contiguos. Entonces, lengua está dividida por esta línea amarilla en este dibujo que corresponde a la V, a la V lingual, V lingual, y que es una línea real, está formada por las papilas circunvaladas, ¿no? ¿Ok? Bueno, esa es la cavidad oral. Dentro de la cavidad oral están los subsitios. Subsitios son las partes anatómicas que corresponden a la cavidad oral. Desde la, voy a tratar de dibujarlo. Desde el borde de los labios, ya les dije que está entre bermellón y piel, hacia adentro y por la parte superior hasta el límite del paladar duro, por la parte inferior, el límite entre tercio posterior y los otros anteriores. Muchas veces no se puede ver bien. Cuando el paciente abre la boca no se ve en la base de la lengua. A veces se puede, pero uno más que nada lo palpa, como en un caso que estaba viendo en la mañana, ¿no? Hay que revisar base de lengua. ¿Cómo lo revisas? Bueno, puede ser con el nasofibroscopio para ver o palpando, pero directamente muy difícil verlo. Más o menos por aquí estaría ese límite inferior. Y a ambos lados, pilar amigdaliano anterior, ahí. Ese dibujo, ese celeste, es el límite posterior de la cavidad oral. Es decir, paladar blando, úvula, amígdalas, eso es parte de la faringe. ¿Ok? En el paladar, ustedes pueden palpar fácilmente hasta dónde hay hueso. Hasta ahí es cavidad oral. A veces se puede ver también, ¿no? Una especie de hendidura. Aquí tenemos en este dibujo representados varios sitios anatómicos
Detrás de los últimos molares está esta área que en este dibujo lo han señalado como trígono retromolar. Estoy tratando de dibujarlo. Es un área triangular, más o menos, ¿no? Por eso viene su nombre. Le dicen región retromolar o triángulo retromolar. Es una parte, realmente es una parte de encía, pero la parte posterior donde ya no hay muela, detrás del último molar, y que es una zona que tiene por característica que es peligrosa, es decir, un tumor ahí puede ser muy agresivo, puede invadir otras zonas y puede hacerse hasta irresecable rápidamente. Es por eso que se le presta mucha atención cuando descubren uno una lesión a ese nivel, a nivel o del trígono retromolar. Puede invadir faringe, puede invadir surco vestibular, puede invadir carrillo y fácilmente invade al hueso. Tenemos no, ese fue de alta la señora, una paciente operada de una lesión de trígono retromolar, gran resección con reconstrucción con un colgajo óseo, etcétera. ¿Qué más hay acá? La lengua, los dedos anteriores, paladar blando. Ya dije, esto no, esto es faringe, paladar duro, sí, los, bueno, dientes, labio, encía. La úvula también ya es parte de la faringe, ya no es. La pared, las paredes laterales, ahí sí tienen varios nombres. Se le dice mucosa bucal o mucosa yugal. Mucosa bucal, viene de buccal mucosa, del inglés. Mejilla intraoral o mucosa del carrillo. Un, un órgano importante a notar ahí es el orificio de salida de la saliva del conducto de esteno, de las parótidas, ¿no? Desemboca más o menos a la altura del segundo premolar superior. Ahí está el opérculo de la salida de la saliva de la parótida. Bueno, ahora también para hacer un resumen, y voy a poner esta lámina que es muy importante. Del punto de vista oncológico, esta es la anatomía topográfica de la cavidad oral. Y aquí tenemos las partes que corresponden a la cavidad oral, que se denominan subsitios. Entonces, cuando ubicamos un tumor, decimos sitio anatómico, cavidad oral. Subsitio, uno de estos. Lo que no está en esta lista no corresponde a cavidad oral. Y aclarando, ¿no? Por ejemplo, labio se refiere al bermellón y a la mucosa del labio. Por supuesto, no a la piel. Un cáncer de labio hay que diferenciar, ¿es un cáncer de la piel o un cáncer de la mucosa, o sea, de cavidad oral? En cavidad oral es bermellón y mucosa. Paladar, paladar duro, no el paladar blando. Encía también llamada reborde alveolar. En algunos textos hacen la diferenciación encía a la mucosa que recubre la parte vertical del maxilar o mandíbula y reborde alveolar a la cresta, a la parte superior. Pero es lo mismo, o sea, todo es un solo subsitio, pues encía o reborde alveolar. Y el trígono retromolar, esa zona pequeña de encía, que es en la parte posterior, pequeña, poco frecuente de presentación de tumores, pero cuando se presentan en esa zona son muy agresivos, por lo tanto es importante encontrarlos. A veces pasa desapercibido, como está atrás, a veces hay una molar que lo ocultan, uno no se da cuenta que hay una heridita para vigilarlo. Piso de boca es otro sitio anatómico. Esa zona de mucosa, como si fuera una semiluna o como herradura, a veces lo que está en el piso de la boca, cubierto por la lengua. Tiene que levantar la lengua el paciente o usted lo levanta con el bajalenguas para observar lo que en el piso de boca se encuentra glándulas salivales, las sublinguales, los conductos de salida también, los conductos de Wharton, de la submaxilar, conductos de Rivineus o de Bartholin, que son los de las sublinguales y muchas glándulas menores.
También hay problemas inflamatorios. Una patología también más o menos frecuente que quiero mencionar es el mucosele. Mucosele es un quiste mucoso, un quiste salival, que puede ser postraumático, puede ser acompañando de enfermedades febriles, unas ampollas pequeñitas, la mayoría, que se presentan en la mucosa de la boca. El quiste salival que se presenta en el piso de boca, especialmente si crece un poco, es llamado ránula. Son lesiones benignas, pero requieren tratamiento quirúrgico cuando persisten o cuando tienen aparición recurrente, cuando producen molestias, son muy grandes, porque la mayoría se resuelven espontáneamente. Aparecen unas ampollitas con frecuencia en la mucosa del labio, también hemos visto en el paladar, en algunas enfermedades febriles aparecen unas ampollitas, pero pueden dejarlo evolucionar, drenan y se alivian. Si no es así, hay que extirparlo, como ya general. En el piso de boca se presenta la ránula, es el quiste salival del piso de la boca. La mucosa del carrillo también tiene varios nombres, las paredes laterales, ¿no? Lo que acabo de mencionar, mucosa yugal, mucosa bucal, carrillo, mucosa del carrillo, mejilla intraoral, pero todas se refieren a las paredes laterales de la boca. Y la lengua, muy importante, la lengua es el segundo lugar en frecuencia de presentación del cáncer. Y acá está bien especificado, lengua oral. Claro, tiene que ser oral, la que está en en la boca. Y son los dos tercios anteriores. Lengua móvil también se le dice, porque el tercio posterior es la base de la lengua que está en la faringe ya, y no se mueve. La lengua oral es la que, con la que uno habla y deglute. Bien, estos son los subsidios anatómicos que deben tomar nota. Como ya les dije, lo que está en esa lista corresponde a cavidad oral y lo que no, no. A ver, aquí hay una serie de imágenes también. Acá. Bien, ya les hablé de una patología infecciosa frecuente que es la moniliasis o candidiasis. Ahora, hay lesiones de aspecto tumoral también, pero que son benignas. em, y vamos a ver algunas características que nos orientan a a la diferenciación. Claro que primero la historia clínica es lo básico. Una lesión que va en crecimiento constante, sospechoso. Pero, por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Ahí están viendo. Esta imagen es de una paciente mujer que tiene una lesión en en este caso, en la mucosa del carrillo, lado izquierdo, que presentó crecimiento, pero es autolimitado, o sea, creció hasta cierto punto y se quedó ahí. No continuó creciendo, como a diferencia del cáncer. Otro punto es que esa lesión redondeada está cubierta por mucosa, la mucosa bucal, la mucosa oral, pero la mucosa está íntegra. Es decir, no hay úlcera. Eso es importante. A diferencia del cáncer que usualmente se ulcera muy pronto. Creo que acá está medio aplastada ese debería- ¿Ah? Sí, acá está. Un poquito oscuro, pero ahí está, ¿no? Ahí se ve. Es una lesión redondeada, bien delimitada, cubierta por mucosa conservada.
mucosa sana, la mucosa normal está solamente inflada. Una formación sólida, pero vean, su base de implantación es más estrecha, o sea, es algo pediculado, ¿no? ¿Saben? A diferencia de lo que es sésil, es amplio, lo que es pediculado es más estrecho y es grande. O sea, en este caso también se considera tratamiento quirúrgico porque da síntomas. Esta lesión ya molesta, ya es sintomática. Entonces, con anestesia local se puede extirpar fácilmente. Ahí está la bola. Noten la mucosa sana, totalmente sana. A esto le dicen papiloma, papiloma bucal o fibroma. Es un tejido fibroso que tiene. Esta foto que les muestro ahora, este es un paciente del coronavirus y en muchos casos, esto motivó la publicación de este artículo, se encontró un tipo de glositis. La glositis, la enfermedad inflamatoria de la lengua, ¿no? Para diferenciarlo del cáncer de lengua. Entonces, se agruparon los casos y se vio esta multifocalidad de lesiones de papiladas en la lengua. Ese es otro detalle, multifocalidad. Eso no es lo frecuente o lo habitual en el cáncer de lengua. El cáncer de lengua generalmente es una lesión que va progresando continuamente y se ulcera y sigue progresando y puede profundizarse y comprometer lugares eh, adyacentes. En este caso no, es una multiplicidad de lesiones difusas y se encontró una asociación con el COVID. Le dijeron glositis del COVID, pero glositis hay en muchas enfermedades sistémicas. Noten estas áreas de papiladas y además el resto de la lengua también es un color blanquecino, no es sano. Ahí también puede haber algo de candidiasis. Ah, hay una patología que es la glositis romboidal media, así lo pueden encontrar en algunos textos. Glositis romboidal media, rom- romboidal por la forma que tiene, es como un rombo. Media, porque se presenta en la línea media de la boca, de la lengua, y que está asociado también a la micosis por Cándida albicans y al uso del cigarrillo. Lamentablemente, el cigarrillo es el fumar en general. Es causa de muchas patologías, no solamente cáncer, problemas infecciosos, inflamatorios, etcétera. Ahora, hablando de tumores, quiero que vean una imagen que tengo acá. Ya, vean esta. Aquí está. Esta, la historia habla de una persona, un adulto que presenta una masa que es visible, ahí la ven, buena foto, ¿no? Que está localizada justo en la línea media del paladar. Y al examen clínico, a la palpación es duro como un hueso. Entonces, si observa una lesión que está, fíjense que está cubierta por mucosa sana, la mucosa no tiene herida, no tiene úlcera, entonces lo palpan y es duro como hueso. ¿Qué es esto? Es un tumor de hueso y efectivamente este es un osteoma. Vean, yo quiero comentarles de paso que en esta imagen, si se fijan bien, pueden notar que hay un límite entre paladar duro y paladar blando. Acá yo noto como si fuera una hendidura. Hay unas hendiduras a ambos lados de la línea media. Y por aquí hay una espina también, ósea, más o menos así, ¿sí? Se puede palpar, pero sí, yo creo que se puede ver en esta foto, se puede ver.
Ahora, ¿de qué se trata esto? Es una lesión benigna, ha presentado crecimiento lentamente, el paciente no se da cuenta hasta que en algún momento lo toca con la lengua o se da cuenta al comer que un poquito le molesta o se mira en el espejo, ¿no? Normalmente uno nunca se mira el paladar, ¿no? Pero lo puede notar con la lengua, se cuenta que hay una cosita. Bueno, hasta que se hace visible. Esta es una lesión benigna, cubierta por mucosa sana, está localizada en la línea media y es muy simétrico. Observen, ¿no? Parece que fueran hasta cuatro lóbulos, pero es bien simétrico en la línea media y es duro. Este es un osteoma del paladar y se le ha puesto como nombre torus. Se lo voy a escribir acá como es en latín, torus palatino. Torus palatino, este es el famoso torus palatino. En algunos textos lo he encontrado como toro también, sin T. Toro palatino. En fin, vamos a ver. La misma situación, pero a ver, acá está. En el paladar, pero ya no está en la línea media. Si no está en la línea media, ya estamos descartando que sea un torus palatino, porque lo típico de un torus palatino es que aparece en la línea media y bien simétrico. Está a un lado, en el lado izquierdo, pero corresponde también al paladar duro. Quiero que vean, no sé si notan abajo, acá hay una y hay dos como excavaciones, que es lo típico que se presenta a nivel del límite entre borde, entre paladar duro y paladar blando. Y ahí está, hay una espinita nasal posterior, ¿no? Bueno, ustedes conocen anatomía mejor que yo. En este caso, una masa en el lado izquierdo del paladar no está muy cerca de las raíces dentales, parece que no es una patología odontológica, pero es de la mucosa del paladar. Igual, presenta crecimiento progresivo, lento, pero nuevamente observen que la mucosa está sana, no está ulcerada. Es un punto a favor de que sea una lesión benigna. Y al palparlo, notan que es blando, o tal vez mejor sería decir de consistencia elástica o carnosa. Vale decir, no es óseo, no es doloroso, es decir, no debe ser inflamatorio. Entonces, si algo está creciendo debajo de la mucosa lentamente, que la ha abombado bastante, pero no la ha ulcerado, podemos pensar en un tumor. ¿Qué es lo que está debajo de la mucosa? Bueno, las glándulas salivales menores. Ya les han dicho, se los han mencionado, que en las glándulas salivales menores, el lugar de presentación más frecuente de tumor es en el paladar. Las glándulas menores salivales están en toda la submucosa de cavidad oral, faringe, laringe, fosas nasales, senos maxilares, tráquea incluso. Y los tumores en donde se presentan con más frecuencia, en el paladar. Esto corresponde a un tumor de glándulas salivales menores. Acá tenemos la idea, parece que fuera un tumor benigno. Deben recordar también que en las glándulas salivales menores los tumores más frecuentes son los malignos, por eso es que tienen mucha importancia. Entonces se decidió establecer el diagnóstico y en este caso se hizo una biopsia de aspiración con aguja fina. En muchos casos de tumores de cavidad oral se hace biopsia de incisión con bisturí, especialmente en los casos de que se sospecha que es cáncer, porque es una lesión ulcerada y se puede tomar una muestra fácilmente. En este caso se trató de preservar la mucosa. Se tomó la BAF y el diagnóstico fue un adenoma pleomorfo de glándula salival menor. O sea, un tumor benigno, un tumor mixto. No, les repito, más frecuente es que sea un cáncer. Este caso felizmente no lo fue. Entonces, bueno, operé un caso de adenoma plemorfo de paladar, se hizo la incisión abriendo la mucosa y se resecó totalmente el tumor con amplio margen de seguridad.
Se cerró simplemente y lo que era un bulto quedó como una depresión, pero se curó. Vean la diferencia de presentación en la localización y en la consistencia. Eso es lo que nos guió. Y por supuesto el diagnóstico por BAF. En el caso del torus palatino, ahí no corresponde hacer biopsias, realmente. Es tumor óseo también, es muy duro. Bueno, vamos a ver algo porque hay diferentes formas. Bueno, ya primero acá les voy a poner una lista para que se acuerden de algunos factores que hay que tener en cuenta en cuanto a posible cáncer de cavidad oral o cáncer de orofaringe. Igual, siempre lo mencionamos uno tras otro, porque están cerca. Lo primero es una afta o una úlcera que no sana. Tienes una lesión ulcerada en la boca, dolorosa, de pocos días de aparición. Eso me habla a favor de un problema inflamatorio, una estomatitis. Puede estar en la lengua, una glositis. Hay que darle tratamiento, lo que ustedes conocen, ¿no? Toques locales, enjuagues bucales, higiene bucal. Tiene que ver al dentista, desfocalizar, ver que no haya puntos infecciosos, que no haya lesiones que estén produciendo la úlcera. Es decir, esperamos que esto mejore. Igual que un abultamiento, ya les he mencionado a ustedes la épulis, por ejemplo, granulomas que aparecen en las encías por algún problema periodontal o por gestación también. Bueno, el tratamiento tópico debe mejorar la lesión, pero si no mejora, al contrario, no sana, persiste o continúa o se empeora, ahí tenemos que tener un alto grado de sospecha. Hablamos también de lesión dolorosa, una lesión que sangra, está sangrando constantemente. Bueno, a veces cauterización, a veces tratamiento antiinflamatorio, compresión, enjuagues bucales, etcétera. Algo que no mejora es lo que nos debe llevar a un grado de sospecha. Bueno, cavidad oral u orofaringe. En estos casos, o en general, siempre deben examinar el cuello y a veces pueden palpar un nódulo, un ganglio. Entonces, ustedes van a asociar una lesión ulcerada que no sana en un lado y en el mismo lado un ganglio, ahí también aumenta la sospecha de lesión maligna, porque un concepto a recordar es la gran frecuencia de asociación del carcinoma cavidad oral con presencia de ganglios en el cuello. Hay mucha, lo que llaman linfofilia, mucha afinidad por diseminación por vía linfática. Estos síntomas que acá están en la lista los he dejado ahí, disfagia, disfonía, otalgia, están muy relacionados a lesiones a nivel de faringe, especialmente de hipofaringe. Y la disfonía en el cáncer de laringe. Un paciente que tiene disfonía sin ninguna otra explicación, pensar en un problema tumoral de laringe. ¿Qué más dice acá? A veces se observa la lesión por imagen o se encuentra una lesión al hacer estudio de imágenes. En algunos casos por algún otro motivo, por ejemplo, en tomografía se encuentran. En la tomografía pueden detectar ganglios en el cuello o pueden detectar una lesión en cavidad oral, a nivel mandibular, trígono retromolar, etcétera, que no se ha notado. Y bueno, si encuentra, y una vez hecho en imágenes, puede examinar bien usando la inspección, la palpación, revisando bien, usando un espejito también para ver por todas partes dónde está la lesión sospechosa detectada o sugerida por una tomografía, por ejemplo. Y en cuanto al cuello, también la tomografía puede detectar ganglios, entonces ahí lo que sugiere es hacer un examen por ecografía o por ultrasonografía para estudio de imágenes de lesiones en el cuello, o sea, ganglios. El estudio mejor es la ecografía.
y nos puede dar detalles, no solamente de dimensiones, sino hasta de consistencia, la presencia o ausencia del hilio graso, o sea, nos puede dar criterios de benignidad o de malignidad. La ecografía, mediante la elastografía, que es una característica de la ecografía, se puede sugerir la posibilidad de que sea lesión maligna y por consiguiente el ecografista puede sugerir a qué ganglio hay que hacerle biopsia. Y la biopsia que corresponde en ganglios es la biopsia aspiración con aguja fina. Y la mejor BAF ahora es con guía ecográfica. Entonces, ahí ya empieza o sea, empieza desde la sospecha clínica, se empieza el trabajo del manejo del paciente con la biopsia. Es necesario confirmar, aunque estén 99% seguros, pero necesitas un documento del patólogo firmado y sellado. Entonces, el final de este trabajo inicial de una lesión sospechosa es la biopsia positiva del primario o de los ganglios del cuello. La biopsia del primario usualmente es una biopsia de incisión. Y acá, espérense, acá tengo otra imagen. Ahí está, estas lesiones. Es muy diferente a las primeras que les he mostrado. Acá hay exposición, hay destrucción de tejido blando y hay exposición inclusive hay destrucción también de tejido óseo. Y yo no lo veo bien, pero por acá, sí, acá está. Esta es una lesión ulcerada del reborde alveolar que está invadiendo el piso de boca y también el surco vestibular y parte de la mucosa del carrillo, parece, ¿no? Es un cáncer avanzado. Característica típica, la ulceración y la osteolisis, o sea, destrucción de hueso. Una lesión benigna, por muy grande que crezca, solamente no produce ese tipo de lesión. Entonces, aquí es que uno tiene que hacer una biopsia. Es decir, imagen típica de un carcinoma, pero tenemos que demostrarlo de todas maneras. A ver, no sé si hay algo más acá. Ahí está, pues. Este es otro caso. Una lesión, en este caso está en pito de boca y está comprometiendo la cara ventral de la lengua también. Una biopsia de incisión quiere decir tomar un fragmento de tejido de una parte sana y una parte tumoral, o sea, de un borde. Ahí está. La idea es que el patólogo nos dé características, grado de infiltración, ver si hay permeabilidad o no linfática o sanguínea y por supuesto el tipo histológico que, que esperamos que nos demuestre. El tipo histológico más frecuente de cáncer en la cavidad oral es el carcinoma epidermoide. Quiero ver si tengo acá algo de eso de epidermoide. Ah, sí. Más del 95%, según las estadísticas, puede ser 96, 94, 97%, carcinoma epidermoide, que tiene sus sinónimos, carcinoma escamoso o carcinoma de células escamosas o carcinoma espinocelular. En los textos, en muchos textos se habla del squamous cell carcinoma. Traduciéndolo al castellano dicen carcinoma de células escamosas. En castellano decimos más frecuentemente carcinoma epidermoide. Hay una variedad que es el carcinoma verrucoso. Es el carcinoma epidermoide, variedad verrucosa, que hemos visto en algunos casos, tienen una evolución un poquito más lenta y la característica que tiene de tener ser verrucoide, un poquito elevado.
El carcinoma basaloide no, prácticamente no, creo que he visto un par de casos así en todos estos años, pero poco frecuente. Ahora, y los carcinomas que no son epidermoides, el 5% restante, ¿de qué se trata? Bueno, hay carcinomas de glándulas salivales menores. Hemos encontrado con mayor frecuencia el carcinoma adenoide quístico en las glándulas salivales menores y que yo les mostré la imagen de una lesión benigna, pero una lesión que va creciendo en esa forma y en cierto momento va a llegar a comprometer a la mucosa al ulcerarla. O sea, crece, crece y después se ulcera. Eso ya es característica de malignidad. Y en las biopsias hemos encontrado más frecuencia del carcinoma adenoide quístico. Es muy agresivo. Hay que tener cuidado con ese tipo de carcinoma. Y también tiene neurofilia, es decir, se infiltra por las vainas perineurales, de acuerdo a dónde estén localizados. Hemos visto tumores de paladar que a veces se infiltran y se van hacia las fosas nasales, llegan a veces al al piso del cráneo y pueden llegar hasta hacer infiltración neurológica. El melanoma maligno, ustedes lo conocen, esas lesiones bien pigmentadas, negras, que se presentan en mucosas y en la piel. Hay originarios de cavidad oral o de piel que infiltran hasta cavidad oral, pero es muy agresivo, el melanoma maligno. Hay otra lesión que debe ser diferenciada, una lesión benigna que es la melanosis. No, yo conozco personas que tienen su manchita en el labio como si fuera un lunar, ¿no? Pero es diferente, está ahí constantemente, o a veces en las mucosas. Observen, son como, o como pecas, sería algo así. Es muy diferente al color negro de la, del melanoma, que es un color negro bien, bien marcado, bien negro. Tratamiento quirúrgico urgente. Hay cirugía y quimioterapia. El linfoma es otra enfermedad sistémica. Igual, no es de cavidad oral, pero puede presentarse en la cavidad oral. El diagnóstico tenemos que hacerlo por biopsia, definitivamente, biopsia quirúrgica, para que reciba tratamiento respectivo por oncología médica generalmente. El tratamiento del linfoma no es quirúrgico, porque es una enfermedad sistémica. Es un tumor maligno del sistema linfático, está en todo el cuerpo. También hemos visto como aparentes granulomas en la encía, que en un paciente conocido ya hay que hacer biopsia para demostrar que es el linfoma. Bueno, hay una parte que se refiere, esto sí lo vemos, esto hay que mostrar. Ahí está. Esto sí se ve. Una palabrita acerca de lo que llaman factores de riesgo. Ajá. Acá está. Sí, ahí está, ¿no? En esta lista, los dos primeros son, creo que muy conocidos, ¿no? Tabaco y alcohol. El consejo que yo les doy para que lo transmitan a todas las personas que conozcan, nunca fumen, nunca fumen ni cigarrillos, ni pipas, ni eléctricos, ni electrónicos, ni de juego. También diríamos, no aspiren humo. Hay personas que viven con una persona que fuma y que no fuma esa persona, pero sí, casos han desarrollado cáncer de laringe porque se aspira el humo de la persona que fuma. Personas que dicen que no, yo fumo y no pasa nada. Claro, pues no pasa nada hasta que pasa. ¿No? ¿Para qué jugar a la ruleta rusa?
Y la combinación tabaco, alcohol y desnutrición o mala nutrición, esa tríada es fatal. Factores genéticos también estudios. Los virus que están en esta lista, hay algunos virus, Epstein-Barr, el, el VPH, que debo decirles que está más relacionado al carcinoma de orofaringe, más que la cavidad oral. También puede presentarse. Hay muchas teorías también de los parásitos actualmente, que todo cáncer está producido por parásitos. Quieren curar el cáncer con ivermectina. Tal vez hay que hacer más estudios para establecer bien esa asociación. Bien, la última línea quiero mencionarla porque la hemos encontrado en artículos, en algunos libros, pero hay que aclarar, ¿no? ¿Cómo es posible que la exposición solar tenga efectos sobre la cavidad oral, sobre el cáncer de cavidad oral? Y no, pues no es en la cavidad oral totalmente, sino en un subsitio que es el labio inferior y básicamente en el bermellón. No, yo creo que nadie se va a la playa y está con la boca abierta para que le dé el sol, ¿no? ¿No? Pero sí el labio inferior y es en el bermellón. Por eso hacen alguna asociación de labio inferior con piel. Son parecidos. Es una zona no húmeda o parcialmente nomás, zona de transición. Entonces, exposición solar como factor de riesgo, pero solamente en labio inferior, no en el resto de la cavidad oral, por supuesto. Hay que ser tan aclarado. Bueno, hecha la sospecha clínica, empieza ahí el flujograma de manejo del cáncer cavidad. Lo primerito es la biopsia. Ya hablamos de la biopsia, de incisión generalmente en cavidad oral y biopsia BAF en cuello. Una ayuda diagnóstica, radiografía panorámica, especialmente en tumores que están cerca de la mandíbula, ya sea rebordo alveolar o trígono retromolar o a veces piso de boca, labio inferior. Sirve para detectar. Es una tomografía radiográfica, ¿no? Los rayos, el aparato va alrededor del paciente y se puede ver la mandíbula así abierta como un libro. La tomografía, la tomografía computadorizada que ustedes conocen, ayuda a ver la profundidad de la lesión, a ver la resecabilidad y sirve para hacer planeamiento quirúrgico y también reconstructivo. Para el cuello, primero el examen clínico, pero se complementa con la ecografía. El mejor examen de imágenes para cuello, o sea, para ganglio del cuello, es la ecografía. La ecografía, ya les mencioné, puede darnos indicios de posible malignidad y puede sugerir, hay que hacer biopsia. Y la biopsia de los ganglios es la BAF, biopsia, aspiración con aguja fina, también llamada PAF, punción, aspiración con aguja fina. Y otro examen que puede usarse, el PET scan, ya lo conocen, la tomografía de emisión de positrones para ver metástasis a distancia. Esto de la biopsia de incisión es importante. Yo quiero ver una acá, no sé dónde está, pero que está acá. Esta es la imagen. Bueno, primero, ya, esta es una radiografía panorámica. Esto es lo que se ve en una panorámica. Este paciente no tiene un cáncer, pero para mostrarle cómo se ven los maxilares. En esta imagen de un artículo publicado es interesante porque en la biopsia el patólogo nos va a dar diagnóstico de tipo histológico, variedad, etcétera. Pero también queremos que nos informe de la profundidad. Hay un dato que lo pone con las siglas DOI del inglés, Depth of
invasion, profundidad de la invasión, depth of invasion. Y en este dibujo estamos viendo, veamos en este lado, en el lado izquierdo, lo que estoy marcando ahorita. Lo que está, esas bolitas verdes es el tumor, digamos que son las células tumorales. Y en la biopsia, el patólogo nos reporta carcinoma epidermoide y pone profundidad de la lesión es confinada a la mucosa, o sea, 2 milímetros, no ha ido muy adentro. Depth of invasion, el DOI o el DOI, como dicen, es, pone 2 milímetros. Eso quiere decir que el tumor no ha llegado a la submucosa, no se ha profundizado. Pero en los estudios que se han hecho se ha encontrado que en estos casos, en carcinoma de cavidad oral, puede haber hasta un 7%, eso que está abajo, de metástasis oculta, de riesgo de metástasis ganglionar oculta. ¿Eso qué quiere decir? Que al examen clínico no encuentran ganglios, hacen ecografía, no encuentran ganglios o no encuentran ganglios sospechosos. Entonces en el TNM lo clasifican como N0. Entonces se ha encontrado que en estos casos 7% pueden tener metástasis oculta. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no lo detectan, pero ya hay ganglios que tienen células tumorales malignas. ¿Y por qué no lo detectan? Porque es microscópico, es a nivel celular. Pero igual vamos al otro lado, en el extremo derecho. Vean, acá está otro caso. El patólogo reporta que la profundidad de la invasión llega hasta el plano submucoso, más de 8 milímetros. Vean, estamos hablando de lesiones pequeñas todavía. A ver, en estos casos, más de 8 milímetros se encuentra que puede haber hasta un 41% de posibilidad de metástasis ganglionar oculta. Clínicamente lo clasifican como N0. N implica no hay ganglios, definitivamente no hay ganglios palpables, ni detectables por ecografía. Y claro, y no se hace más porque no hay nada que biopsiar. Pero sin embargo, 41% ya tienen enfermedad oculta y 41% es bastante alto. 41% es bastante. Esta Estos hallazgos nos ayudan bastante para tomar decisiones en cuanto a, por ejemplo, manejo del cuello, hacer disección de cuello, y también nos orientan en cuanto al pronóstico. Ese detalle entonces es importante. Ya. Hay, hablando de diseminación linfática del cáncer de cavidad oral, hay un detalle interesante en cuanto al labio inferior. El labio inferior resulta ser el subsitio anatómico de aparición más frecuente del carcinoma de cavidad oral. Labio inferior. El segundo subsitio en frecuencia es la lengua. Y en la lengua, con más frecuencia se encuentra en los bordes. Y saben que la lengua tiene bordes, punta, cara inferior, cara ventral, y cara superior o cara dorsal. ¿Dónde se presenta más frecuente el cáncer? En los bordes. Algunos sugieren que es debido a su presencia, a su contacto con las piezas dentales. Y en el labio inferior, acá les muestro un dibujo del libro de Testu, el de anatomía, el clásico, que en sus múltiples disecciones ha demostrado que los linfáticos de un lado del labio inferior se dirigen al lado, de un lado se dirigen al otro lado.
Sí, o sea, un drenaje cruzado, ¿no? Como está acá en este dibujo, líneas punteadas son los linfáticos de un lado, pueden ir al mismo lado, como siempre, y también pueden ir al lado opuesto. En el labio inferior, en el labio superior, no. Y casi todo va siempre, todo va al mismo lado, ¿no? Lógico, del lado derecho al lado derecho. Pero si hay metástasis cruzada, en el labio inferior puede ser. También en otros órganos pueden presentar drenaje cruzado, pero eso es cuando ya es tumor avanzado, generalmente. Esto es un detalle a tener en cuenta de anatomía. TNM también, ya lo mencioné. Ustedes conocen esto. En cavidad oral, igual tenemos T, tumor, N, ganglios, M, metástasis a distancia. Y en el tumor se toma el número 2 y el número 4 como referencia, siendo que el T1 llega hasta 2 centímetros, el T2 de 2 hasta 4 centímetros. Bastante. A partir del T3 ya hablamos de tumor avanzado. T3, cuando el tumor mide más de 4 centímetros, y T4, cuando ya invade a otras estructuras. Después, por ejemplo, este era un T2, estaba entre 2 y 4, casi 4 ya. Carcinoma del labio inferior. El drenaje linfático se inicia en los grupos superiores. Grupo uno, grupo 2, uno a uno b separados por el músculo digástrico, ¿no? 2A y 2B separados por el nervio espinal. Ahí empieza el drenaje y va progresando. Llega al 3 4 5 al 6 rara vez, pero más que nada van al 4 y al 5 a veces. Uno 2 y 3 son los que se comprometen primero. En la clasificación TNM, en N, bueno, le dije N0 quiere decir que no se demuestra metástasis linfática. Acá son los números 3 y 6. El N1 es un ganglio que es menor a 3 o hasta 3. Solamente uno. Si son dos, aunque sean menores de 3, ya no es N1. N1 es un ganglio en el mismo lado de la lesión hasta 3 centímetros. N2 ya es de 3 hasta 6 centímetros. Y N, N3 es mayor de 6 centímetros. Ahora, 6 centímetros es bastante grande, ¿no? Para un ganglio. Pero en el 2 ya hacen la clasificación. N2A cuando es un ganglio, siempre entre 3 y 6. N2B cuando es más de uno, como le dije, aunque sea menor de 3, pero ya son 2, entonces ya no es N1, es un N2B, máximo 6. Y N2C cuando son ganglios que están al otro lado o son bilaterales, pero máximo 6 centímetros. Y bien, y M ya es M0, no hay metástasis a distancia, M1 hay metástasis a distancia, a cualquier lugar, pulmón, hígado, cerebro, etcétera. Ya, nada más. Ahora, tratamiento del cáncer de cavidad oral, hay que decir siempre, aunque estamos en pregrado, la cirugía sigue siendo el tratamiento inicial del carcinoma de cavidad oral, resecar la lesión. Y hay dos partes importantes acá, la resección y después la reconstrucción, porque se dejan muchas áreas cruentas, hay mucha mutilación y problema funcional y estético. La reconstrucción puede ser con injertos, colgajos locales o colgajos a distancia. La microcirugía, como el paciente que tenemos ahora en Rebagliati. Le sacan un pedazo de peroné para reconstruir un pedazo de mandíbula, por ejemplo, rodeado de la mucosa. Y en la cirugía, con frecuencia se incluye tratamiento al cuello, o sea, disección de cuello. Es muy frecuente la diseminación linfática. En algunos casos, como les he mencionado, aún así no se detecten ganglios.
Otras armas terapéuticas tenemos el tratamiento con quimioterapia, con tratamiento biológico, con tratamiento inmunoterápico. Quimioterapia generalmente para pacientes que tienen enfermedad diseminada. Y radioterapia externa. Hay dos formas, ¿no? Radioterapia externa, que es la teleterapia, y la braquiterapia, que es la radioterapia intersticial. Lo que más se usaba es la radioterapia externa, o sea, las bombas de electrones o con el acelerador lineal. En caso de que haya un tumor demasiado grande, que esté en los límites comprometidos, que no se pueda operar por algún motivo, o para complementar la cirugía. Bien, aquí hay un caso que quiero ver. Bueno, para recordar, el lugar de presentación más frecuente en la lengua es el borde lingual. Este es un caso que tuvimos en Rebagliati para hacer hemiglosectomía y disección del cuello. Pero ya les dije, más frecuentes en el labio inferior. Acá está, resección de un tumor con márgenes de seguridad. Siempre, resección total y márgenes de seguridad. Ese dibujo es bien antiguo, tiene más de 100 años y seguimos operando así. Glosectomía parcial, hablando de lengua, ¿no? Glosectomía parcial, como acá en A, bueno, se puede sacar por supuesto, con márgenes de seguridad. Uy, uy, uy. Un ratito, la batería se está acabando, me voy a enchufarlo. Ahorita se va a apagar. Ya. No me avisan. Ok, seguimos. En la A, glosectomía parcial, se puede hacer incluso cierre primario. Hay un pequeño acortamiento de la lengua, pero podría hacerse. Pero vean aquí en B, y acá, la lesión está en la parte media de la lengua, ya casi comprometiendo inclusive faringe. El tamaño de la lesión, y fíjense que no solamente lo que se ve, hay que palpar, de repente es más grande de lo que se ve todavía. Para hacer una hemiglosectomía, le dicen hemi porque es la mitad de la lengua anterior. A veces hasta la lengua, a veces se deja la lengua para que tenga cierta forma, ¿no? Para hacer una buena resección hay que ir hasta el borde posterior y darle un buen margen de seguridad. Y por la cara ventral también. Es bien difícil hacerlo por la boca. Se puede hacer, ¿no? Traccionando bien la lengua y se corta la mitad de la lengua. Pero se puede emplear hay una vía, un acceso que se llama la cirugía de Trotter, en los puestos Trotter. A Trotter le dicen a la labiomandibulotomía, labiomandibulotomía. O sea, se corta el labio y se corta la mandíbula, como en este dibujo, en el B, para abrir un gran colgajo de piel y en la mandíbula también se puede separar, así como un libro, ¿no? Y ahí está. Solamente para ganar acceso y tener una buena resección del tumor de lengua. Esto naturalmente demanda más trabajo, después hay que hacer una osteosíntesis de la mandíbula y reparar los tejidos. Y abajo está pues la línea de incisión. La labiomandibulotomía que en algunos casos se emplea labiomandíbulotomía o a veces solamente labiotomía, solamente tejidos blandos, depende a donde uno quiera acceder. Pero sí ayuda bastante este tipo de excisión. Ya, entonces para terminar quiero mostrarles acá unos casos. Este, bien. Bueno, esta fue
una hemiglosectomía, primero se hace la disección del cuello. O sea, en esa secuencia se recomienda, o sea, desde afuera hacia adentro. Primero cuello y después el primario. Esto, por ejemplo, es la disección de cuello, el, el producto de la resección. Disección de cuello es extirpar en bloque el tejido célulo-ganglionar del cuello por metástasis linfática, en algunos casos por sospecha de metástasis linfática. Y esta es la lengua, la hemiglosectomía, por un lado y por el otro lado. Ahí se ponen marcas para que el patólogo se oriente. Otro caso, subsitio, sitio anatómico, cavidad oral. Subsitio, reborde alveolar inferior, izquierdo. En este caso sí nos ayuda bastante la panorámica. Esta es la panorámica del paciente. Se ha dibujado ahí donde está la lesión y se ha dibujado en una línea gruesa la resección ósea que se va a hacer. En este caso es una mandibulectomía marginal, marginal superior. Se va a sacar el borde superior de la mandíbula por motivos de seguridad, por posible infiltración ósea. Acá no se demuestra bien en la radiografía que haya destrucción ósea, pero sí, estando acá el tumor, aquí parece que hubiera una pequeña irregularidad. Entonces hay que sacar marginal superior. Si uno en otros casos reseca el borde inferior, se llama mandibulectomía marginal inferior. Y si se reseca todo un segmento, o sea, se hace el corte de toda la mandíbula, de todo el grosor de la mandíbula, toda la altura de la mandíbula, como en el caso que tuvimos de Ramón Alveolar en el Remaliate, creo que ya se fue de alta la señora. Eso se llamaría mandibulectomía segmentaria, es decir, uno corta encierra el hueso totalmente de arriba hacia abajo, así, y queda la mandíbula suelta. Eso es una mandibulectomía segmentaria. Y ahí requeriríamos una reconstrucción con un injerto óseo, con mini placas y tornillos. Cuando es una mandibulectomía marginal superior o inferior, se mantiene la continuidad del arco. Muchos casos no requieren reconstrucción. Tal vez se le ponga a posteriori un injerto para aumentar el tamaño, para colocar implantes dentales o algo más, pero de inicio puede no requerirlo. Bien, y luego, bueno, la incisión que ya le mostré. Siempre dibujamos primero la incisión y después se opera, ¿no? Acá se ha hecho la biotomía y se continúa para la disección de cuello el resto de la incisión. Ya que está el espécimen quirúrgico. Otros casos, bueno, son casos avanzados, ya que el diagnóstico es simplemente mirando. Acá hay un tumor muy avanzado de lengua que la fija parcialmente. El lugar más frecuente en lengua es en el borde, imagen típica. Ven esta imagen, lesión ulcerada, crecimiento progresivo con lesión ulcerada. Un caso parecido así tuve de una paciente que tenía una muela que se había roto la corona y quedaban unas puntas, y que constantemente se mordía y se mordía. Después de unos meses desarrolló una lesión parecida. No es esta paciente, pero muy parecida. Es por eso que dicen el borde más frecuente porque te acerca a los dientes. Puede ser. O metales también, metales de alguna prótesis. Luego, un caso que abarca tanto piso de boca como faringe, ya. Este es de lengua. Se le está pidiendo a la paciente que saque la lengua y no puede sacar más. El, la limitación a la apertura bucal, o perdón, la limitación a la protrusión de la lengua es un factor de mal pronóstico. Ya hay compromiso de los músculos. ¿Alguna pregunta quieren hacer sobre este punto?